¿Cómo están, niños y niñas? Espero que estén muy bien. El día de hoy conoceremos cómo funcionan los medios de transporte. Los medios de transporte son los vehículos que trasladan a los pasajeros y a las mercancías de acuerdo con las vías por las que se desplazan. Se clasifican en terrestres, aéreos y marítimos o fluviales. Los usos de los medios de transporte. Algunos sirven para el traslado de personas, como los buses, taxis particulares, trenes, aviones, cruceros, etc. Existen otros que son usados para rescatar personas cuando sufren algún accidente, como las ambulancias. También existen los que sirven para transportar carga de distintos tipos, como alimentos, muebles, ropa, entre otros. Las vías de transporte. Son utilizadas por los medios de transporte para desplazarse. Se clasifican de acuerdo con los medios de transporte que utilizan. Hay 3 tipos de vías. La primera, las vías terrestres. Antiguamente, las personas para desplazarse utilizaban animales como el caballo o el burro. Posteriormente, aparecieron vehículos con ruedas sin motor, como los carros y bicicletas. Están conformados por las carreteras como la red vial y las vías para ferrocarriles como la red ferroviaria. Los coches, los ciclomotores, los autobuses, los camiones y los trenes son los principales medios de transporte terrestre. Estos vehículos circulan por carretera y vías férreas y atraviesan puentes y túneles. El transporte por carretera es el líder indiscutible. Es el más usado por los viajeros de todo el mundo. Las vías aéreas. Antiguamente, cuando todavía no había desplazamientos aéreos, se inventó el globo. Posteriormente, con la existencia de los motores en la sociedad, aparecen las avionetas. Luego surgen los aviones y helicópteros. Las vías aéreas se trazan en el espacio aéreo para el transporte en aviones. El transporte aéreo es la velocidad de transporte más regulada en el mundo. Sus características es el medio de transporte más rápido para las largas distancias. Resulta imprescindible para envíos urgentes de mercancías que sean de poca duración o de alto valor monetario. Y por último tenemos las vías acuáticas.
Antiguamente las personas se desplazaban a través de los ríos con balsas y canoas. Después aparecen los barcos de madera que evolucionan hasta convertirse en barcos fabricados con materiales más resistentes. Las vías acuáticas son de 3 tipos: marítimos, los mares, fluviales, los ríos, y lacustres, como los lagos. Son los que transportan por el agua, como lo son los barcos, las lanchas, submarinos, entre otros. Los medios de transporte acuático pueden transportar mercancías muy pesadas. Ahora veremos los transportes en Bolivia. Los medios de transporte son de mucha importancia para el desarrollo de una región. El primer ferrocarril fue el sistema de transporte público en Bolivia. Se inicia muy temprano en 1909. Se instalan las primeras líneas de tranvía, copiando de alguna manera el modelo del transporte europeo. El primer ferrocarril construido en Bolivia fue inaugurado el 15 de mayo de 1892 durante el gobierno del doctor Aniceto Arce. Cuatro décadas, es decir, 40 años después, los gobernantes de turno desechan este novedoso sistema de transporte. Los automotores evidentemente ofrecían un mayor cambio. En el año 2013 se construye en China el primer prototipo del bus y se lo embarca para viajar 2 meses rumbo a La Paz. Por primera vez en la historia, el gobierno nacional invierte $234 millones en una propuesta de solución. Los proyectos que se realizaron fueron el bus municipal en Macatabi y el teleférico. Las empresas y trabajadores del transporte pertenecen al sector terciario o de servicios. Estas empresas se especializan en el transporte de mercancías cuando trasladan productos, o en el de transporte de pasajeros cuando transportan personas de un lugar a otro. Vamos a hacer un recorrido por la historia del transporte en la ciudad de La Paz. El paseo comienza a lomo de burro y termina en teleférico. El primer medio de transporte en la época prehispánica fue el lomo de la llama. Luego del arribo de los españoles, los caballos fueron el nuevo medio. Mientras ellos iban sentados en las carrozas, los menos favorecidos tenían que ir a la par del caballo para direccionarlo. Mientras tanto, los modestos iban sobre el lomo del animal. Con la llegada de la República en 1825 se instaura el transporte público, que constaba de carrozas impulsadas a caballo todavía. En 1909, como un regalo a La Paz por el centenario de su revolución, el Consejo Municipal firma el contrato para la implementación del tranvía, un sistema de transporte eléctrico que funcionaba por medio de rieles. Cada carro constaba de 2 vagones, de segunda y de primera clase. Su tarifa era de 10 centavos y 50 centavos respectivamente. En 1924, el Consejo Municipal da luz verde al ingreso de ómnibuses, que serían el nuevo medio de transporte público. Mientras tanto, los adinerados importaban sus propios carros a motor.
El transporte se modernizaba, pero surgió un problema. En las calles circulaba el transporte a caballo, el tranvía, el ómnibus y los vehículos particulares. Ante aquel caos, la policía capacitó a sus efectivos para regular el tráfico. Así iniciaron su trabajo los motormen, más tarde conocidos como varitas y después oficiales de tránsito. En 1951 el Consejo Municipal determina la salida del tranvía. Esos carros fueron desarmados y vendidos. Para entonces empezaban a aparecer los minibuses. En la década del 80 la alcaldía implementó la empresa de transporte municipal EMTA. Enormes buses hacían largos recorridos en la ciudad. Sin embargo, no tardaron en desaparecer. Así están ahora en condición de chatarra abandonados en la ciudad del Alto. Desde 1985 el transporte público se sindicaliza. Desde entonces cuenta con un variado parque automotor, entre taxis, buses, micros y minibuses. Hoy, 30 años después, la coyuntura promete una nueva revolución del transporte. El gobierno municipal trabaja para la implementación del sistema integrado de transporte masivo con 60 modernos buses. Entre tanto, el gobierno central implementa el teleférico con más de 400 cabinas. Desde la llama al prometido teleférico. Así fue evolucionando el transporte desde antes de la fundación de la ciudad hasta nuestros días. Gracias por escucharnos. Un abrazo para todos ustedes.